El otro grupo de estudios electrofisiológicos, más orientado a la valoración fisiológica o funcional del sistema nervioso periférico, y con algunas excepciones del sistema nervioso central, pero esencialmente el sistema nervioso periférico. Y por eso su nombre, ¿no? Electroneuromiografía. Entonces, todo este tipo de estudio está orientado a determinar igual gráficamente la actividad eléctrica de los nervios y de los músculos. Entonces, será útil para enfermedades neuromusculares, como por ejemplo neuropatías periféricas de distinta naturaleza, que pueden ser neuropatías focales, síndrome de túnel de carpo, neuropatías craneales, polineuropatías, inclusive polineuropatías crónicas agudas, síndrome de Guillain-Barré, etcétera, etcétera, ¿no? Una amplia lista de patología nerviosa periférica. Enfermedades musculares también de distintas naturalezas, ya sean inflamatorias, genéticas, tipo distrofias musculares, etc. Alteraciones de la placa mioneural, como la miastenia gravis. Dentro de este grupo, la más frecuente, y también está el síndrome miasteniforme de Lambert-Eaton, algunos casos de botulismo, etc. Y lesiones de motoneurona inferior. Aquí, por ejemplo, podemos valorar en el contexto de pacientes con sospecha de esclerosis lateral amiotrófica, ciertos tipos de mielopatías espinales que comprometan a la motoneurona inferior, como la poliomielitis, por ejemplo, o mielopatías por citomegalovirus, etc. Entonces, para tener en cuenta qué ámbito va a explorar, es lo mismo que hemos dicho, ¿no? Pero esto es gráficamente: motoneurona inferior, la raíz motora, aquí está por otro lado la raíz sensitiva, nervio raquídeo, nervio periférico, y que este nervio periférico puede tener un territorio de inervación cutáneo, ¿no? Si es que se trata de los nervios sensitivos, o un territorio de inervación muscular, si es que se trata de los nervios motores. Teniendo en cuenta que un aspecto básico importante para la valoración de los estudios de conducción nerviosa viene a ser la mielina y la función que ésta cumple en la transmisión, ¿no? Sabemos que las fibras axonales cubiertas por mielina tienen una velocidad de conducción mayor que aquellas que carecen de mielina, ¿no? Y en el sistema nervioso periférico observamos fibras que tienen abundante mielina, otras que tienen una moderada cantidad y otras amielínicas. Entonces, este estudio de conducción nerviosa está orientado a determinar la función de las fibras poseedoras de mielina, y sobre todo las que tienen más mielina, las fibras más gruesas, más grandes. Entonces, este estudio electrofisiológico va a tener etapas, partes, ¿no? Los estudios de conducción nerviosa, en los que se utilizan estímulos eléctricos, ¿no? Brindadas por el equipo de electromiografía y el examinador, ¿no? Para determinar los potenciales de acción, de los cuales van a ser posible medir la latencia distal, amplitudes, velocidades de conducción y algunos otros atributos particulares, ¿no? Y la actividad eléctrica muscular, en la que vamos a poder apreciar también potenciales de acción a través de la captación de esta actividad eléctrica mediante un electrodo de aguja, o la aguja monopolar. Hay otros tipos de agujas que luego vamos a ver. Y algunas otras pruebas específicas para estudiar la transmisión neuromuscular, como por ejemplo el test de estimulación repetitiva. Dentro de los estudios de conducción nerviosa, podemos obtener los potenciales de acción motor, sensitivos, cuando valoramos nervios motores, nervios sensitivos, y cuando valoramos un nervio
que tiene ambos tipos de fibras, realizamos los estudios mixtos, ¿no? Y las latencias tardías. ¿Por qué se llaman tardías? Porque tienen un recorrido mucho mayor. Se estimula el nervio periférico y se busca una transmisión hacia estructuras centrales, que puede ser medulares o troncoencefálico, y la respuesta es algo así como si fuese un arco reflejo, ¿no? La eferencia va a ser transportada por las fibras efectoras o motoras, y la obtención acá por ejemplo, y la obtención del registro se da en los electrodos de superficie colocados en la extremidad que corresponda, ¿no? Esta es una latencia tardía, ¿no? Viaja el estímulo hacia la médula, se integra en esa médula, en algunos casos hace sinapsis y retorna por el nervio motor para registrar. Por eso se llama latencia tardía, porque demora todo ese tiempo para recorrer ese largo trayecto, ¿no? Y las latencias normales son las que pues, el estímulo va directamente del estimulador directamente hacia el electrodo activo, el de registro. Entonces, como ustedes verán, la distancia es menor y el tiempo va a ser mucho menor, por eso es una latencia temprana. Dentro de las latencias tardías podemos observar lo que vemos aquí en la foto, ¿no? El reflejo H, la onda F o respuesta F y el reflejo de parpadeo, que es el que están observando en la parte inferior. Y la electromiografía propiamente dicha, que puede ser dada a través de las agujas convencionales, monopolares o concéntricas, o las electromiografías de fibra muscular única, ¿no? Este es el gol estándar en la valoración de los trastornos de unión mioneural, es decir, por ejemplo, miastenia gravis. Y la macroelectromiografía con otro tipo de aparatos, conectores, ¿no? Eso no realizamos cotidianamente. Entonces, el equipo de electromiografía pues, tiene pues, un amplificador. ¿Por qué? Porque nos permite expresar gráficamente los pequeños potenciales, ¿no? que van en el orden de milivoltios o hasta microvoltios. Y gracias al amplificador es que podemos observar gráficamente un potencial del cual podemos medir ciertos atributos. El osciloscopio, que vendría a ser el equivalente a la pantalla de la computadora donde se va a dar el gráfico. El audio es importante, sobre todo en la electromiografía de aguja, y el estimulador eléctrico pues, en la conducción nerviosa. Es lo que hemos hablado esquemáticamente, cómo se interconectan. El osciloscopio vendría a ser la pantalla, que nos permite observar el registro gráfico de esos potenciales de acción. Entonces, en esencia es eso, ¿no? Captación de potenciales de acción, ya sea por estimulación eléctrica en la conducción nerviosa o la captación directa con un electrodo de aguja en la electromiografía. Bueno, los equipos han ido evolucionando. Este es un equipo peruano pues, muy antiguo, del siglo pasado. Sin embargo, ya se practicaban, ¿no? Vean acá los potenciales de acción motores del nervio mediano en este caso. Y bueno, pues han ido evolucionando las pantallas de tal manera. Acá tienen, ¿no? Una reliquia con un disquete, ¿no? Un equipo también antiguo. Han ido evolucionando y tenemos esto es el amplificador, el osciloscopio que vendría a ser la pantalla de esta laptop, y esta es la consola, ¿no? de mandos, ¿no? De mandos, y donde está también las tarjetas de los potenciales y todo eso, y este es el estimulador eléctrico. Similar, ¿no? Nuestro estimulador eléctrico, este es un equipo que ya fue dado de baja en nuestro servicio, y este es nuestro equipo actual, ¿no? Entonces, en esencia tienen similares componentes, las interfaces de entrada para colocar los electrodos de superficie, electrodo de tierra y los demás componentes. Entonces, ¿cómo son estos electrodos? Nos permiten el registro, es decir, la captación de las señales eléctricas, ¿no? Y esto
ser transmitido al mismo equipo para en el osciloscopio o en la pantalla se registren gráficamente estas señales eléctricas. Hay electrodos que nos permiten la estimulación. Por ejemplo, en la estimulación repetitiva se utilizan electrodos de barra para evitar que el estimulador eléctrico vaya pues con los movimientos tan constantes que se den en una estimulación repetitiva, es decir, movimientos muy frecuentes, se pueda desplazar y disminuir la rentabilidad diagnóstica. Y siempre se usa un electrodo de tierra para, ante la eventualidad de una sobrecarga de energía, vaya por este lado y el método sea pues totalmente seguro para el paciente, para cualquier paciente, inclusive en quienes usan marcapasos, tomando ciertas precauciones muy particulares para estos casos, sí se puede realizar el estudio incluso en pacientes que tienen marcapasos. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Controles de intensidad, de frecuencia, ¿no? Modo simple, modo doble, repetitivo o en tren, ¿no? Entonces, todos estos atributos son que se pueden ir manejando manualmente, ¿no? Para ir modificando ciertos parámetros según el requerimiento del estudio. Los electrodos de registro, ya únicamente refiriéndonos a los de registro, pueden ser los de superficie, que pueden ser de disco, de copa, ¿no? Muchas veces tienen aleación de plata, oro, para dar mejor calidad de captación, y los electrodos de registro de aguja, que se utilizan para las electromiografías. Ejemplos, ¿no? De electrodos de barra, por ejemplo, que se usa para la estimulación repetitiva. Este es un estimulador eléctrico con el cátodo negro y rojo el ánodo, ¿no? Es importante tener en cuenta que el cátodo va a ir orientado hacia el electrodo activo de registro. Algunos tipos de conectores, y este es el montaje para una evaluación del nervio mediano, el cual se está estimulando a nivel de la muñeca con el cátodo orientado hacia el electrodo activo, y este último colocado en la región tenar, que es donde se distribuyen las fibras motoras de este nervio mediano a nivel distal, ¿no? Y este es el electrodo de disco grande, el de tierra. Y algunos electrodos de anillo que nos permiten valorar también a través de la estimulación eléctrica de determinado nervio las señales eléctricas de las ramas sensitivas. Esto solo se usa pues en los dedos y da mejor capacidad, digamos, de nitidez de los potenciales adquiridos. El electrodo de barra probablemente para una mayor comodidad, para que no se esté moviendo, desplazando el estimulador al momento de realizar los potenciales sensitivos, ¿no? Con estos electrodos de anillo. Los electrodos de aguja también, pues hay variedad. Los que se utilizan cotidianamente son los monopolares. Se dicen que son monopolares porque solamente existe un polo eléctrico en esa aguja y necesitamos de un electrodo de superficie alternativo o referencial que acompañe a esta aguja. En cambio, las agujas concéntricas tienen ya ambos, ¿no? El electrodo activo y el referencial dentro de la misma aguja, ¿no? La desventaja sería pues que es un poco más gruesa, eventualmente puede resultar siendo más doloroso el examen respecto a una aguja monopolar. Y estas son, ¿no? La aguja concéntrica, tenemos en la parte externa el cátodo el electrodo activo, y el referencial está más al centro. Entonces, esto es como 2 en 1. Y la aguja monopolar simplemente tiene un polo nada más, ¿no? Aquí tenemos, incluso hay dimensiones para las agujas, ¿no? Para elegir según el músculo a explorar. Las más pequeñas serán, pues, digamos, las de menor longitud para músculos más superficiales, los faciales, por ejemplo, y estos más de mayor longitud para músculos más profundos. Incluso en algunos casos podemos utilizar esta aguja con doble finalidad. Conectando con una jeringa con toxina botulínica, se puede ubicar electrográficamente el músculo con la distonía focal y en ese mismo acto inyectar la toxina botulínica. Entonces es
digamos, el tratamiento guiado por electromiografía. En el caso de distonías focales, por ejemplo, se utiliza. El electrodo monopolar tiene menos diámetro, duele menos, pero tiene un mayor área de captación. Cuesta menos también, ¿no? Las agujas concéntricas son más costosas, en teoría duele más, tiene mayor diámetro, pero nos da mejor calidad de registro, ¿no? Porque el área de captación es un poco menor, restringido a esto, ¿no? Las agujas concéntricas tienen menor área de captación. Y los microelectrodos están, pues, ¿no? Son para agujas, para, por ejemplo, electromiografías de fibras únicas, que tienen menores áreas de captación. El gol estándar, como habíamos dicho, en miastenia gravis. Bueno, como en cualquier laboratorio en el que se usa electricidad, electrodos, agujas, utilizamos alcohol, ciertas pastas conductoras, gel exfoliante, cintas, etc. ¿no? No es ninguna novedad. Condiciones de seguridad también, ¿no? Lógicamente que hay que mantener el equipo en condiciones adecuadas, el pozo a tierra con un mantenimiento frecuente. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar, digamos, la mejor nitidez en cuanto al trazado. Un pozo a tierra que no tiene, o está muy seco, o no tiene un mantenimiento frecuente, pues va a haber mucha interferencia y de tal manera que vamos a confundir los potenciales de acción con ciertos artefactos, ¿no? Que se puede generar dudas diagnósticas, sobrediagnósticos, etc. Se dice que no se debería utilizar camillas de metal, claro, sobre todo que no estén en contacto directo con el paciente, ¿no? Algunos tipos de conectores, y estos son los potenciales. Por ejemplo, este es un potencial de acción motor compuesto, ¿no? Una onda hacia arriba, que por convención en neurofisiología, toda deflexión hacia arriba es una onda negativa y toda deflexión hacia abajo es una onda positiva. Entonces, de estas ondas se mide, por ejemplo, la amplitud o el tamaño, la duración, desde que empieza la onda negativa hasta que la misma onda negativa termina, porque allí empieza la onda positiva, ¿no? Entonces, la duración del pico negativo, la amplitud y la latencia, es decir, el tiempo que demora el estímulo desde que ese nervio es estimulado con el estimulador eléctrico hasta que se genera la deflexión negativa. O sea, el inicio del potencial es un periodo de latencia. Entonces, y luego se ven las velocidades de conducción, ¿no? Esto es en un estímulo, probablemente en la muñeca, y esto es en el codo, y se miden esas distancias. Entonces, para hallar la velocidad de conducción, se toma una distancia medible, ¿no? En este caso, entre la muñeca y el codo. Y esa distancia se aplica a la fórmula de la velocidad, que es espacio o distancia sobre tiempo. Entonces tenemos la distancia medible y el tiempo lo obtenemos de la diferencia de las latencias, ¿no? ¿Cuánto demora en generar la primera deflexión? Esa es la latencia distal. ¿Y cuánto demora en generar la siguiente deflexión desde el codo? Esa es la latencia proximal. La resta de estos tiempos de latencia va a dar este tiempo, desde esta zona punteada hasta la otra, ¿no? Y si tengo esta distancia y tengo el tiempo, entonces fácilmente podré obtener la velocidad de conducción de este nervio, ¿no? Entonces, más o menos así se obtienen las velocidades de conducción. Son simplemente fundamentos físicos y que tienen que tener correlación neurofisiológica, lógicamente. Entonces, para cada nervio existen valores normales, valores referenciales, y los vamos comparando con los valores obtenidos en ciertos pacientes, ¿no? Por ejemplo, si hay una amplitud disminuida del potencial de acción de determinado nervio, podríamos inferir que hubo pérdida de axones, porque el tamaño o la amplitud del potencial depende de la cantidad de axones que participan en esa despolarización. Si hay menos axones o menos tamaño, podríamos deducir que hubo pérdida axonal. Y esa es una forma, digamos, una de las formas en las que
como resultado de un estudio de conducción nerviosa, podríamos deducir que en ese determinado nervio, o si hay más nervios comprometidos de la misma forma, existió una lesión de tipo axonal, y así se va construyendo el diagnóstico electrofisiológico. Y lo mismo para los potenciales sensitivos, solo que a diferencia de los potenciales motores, en los que la dimensión se daba en milivoltios. Acá esta es, digamos, la regla de referencia, ¿no? Esta distancia es 2 milivoltios. Podríamos calcular que esta amplitud mide como 7 milivoltios, ¿no? Un cálculo, una estimación. Lógicamente que con el equipo podemos medir exactamente esas dimensiones. Y en los potenciales sensitivos, la cuantificación se hace en microvoltios, porque estos son potenciales mucho más pequeñitos. De ahí que son más proclives a sufrir interferencias con cualquier elemento extraño, externo, incluso el movimiento del paciente, la misma tensión muscular. Por eso se le pide al paciente que esté completamente relajado, o lo más relajado posible. Y también se miden las amplitudes, duración, la latencia, y aquí en los potenciales sensitivos incluso se pueden medir las latencias de inicio o las latencias del pico negativo. Y cada uno de estos también va a tener valores referenciales. Cuando pasamos a la siguiente fase, que es la electromiografía de aguja, los potenciales de acción son algo diferentes, ¿no? Son más agudos, tienen varias fases, morfologías diferentes. Pero también estos atributos son medibles, ¿no? Se miden los tamaños o las amplitudes, se mide la misma morfología, el número de fases, la duración de cada uno de estos potenciales, su reclutamiento, es decir, la capacidad de unirse cada vez más potenciales de acción a medida que el músculo incrementa en su fuerza de contracción. Entonces, todas esas características se van evaluando, midiendo y comparando con valores referenciales, se va integrando con los estudios de conducción y finalmente se obtiene la conclusión electrodiagnóstica. En reposo, por ejemplo, un músculo no debería dar potenciales de acción. Estos potenciales de acción en reposo anómalos, como la fibrilación o las ondas positivas, son signos de denervación. Entonces, de esta forma, con esta primera valoración electromiográfica, podríamos determinar que ese músculo evaluado sufrió una denervación, probablemente por lesión de axones del nervio que inerva a ese determinado músculo. Entonces, podríamos determinar también de forma complementaria al estudio de conducción nerviosa que una determinada raíz nerviosa sufrió una lesión axonal y que esos músculos que dependen de esa raíz nerviosa están con signos de denervación actual, ¿no? Entonces, más o menos así se va deduciendo. Y este es un video, no sé si puedan escuchar, pero también el audio es fundamental para la interpretación. Aquí observamos potenciales de acción en un músculo que el paciente está empezando a contraer, por eso que todavía no se llena la pantalla. Aparece esta unidad motora, que probablemente esta sea la misma y se vuelve a activar. Y a medida que se activan cada vez con más frecuencia, aparecen nuevas unidades motoras diferentes. Vamos a dejar que avance un poco. Allí aparecen más unidades motoras distintas y cuando se le pide al paciente que contraiga con una mayor fuerza, la pantalla se va llenando de nuevas y más unidades motoras. Ya eso se denomina un patrón de reclutamiento completo, es decir, recluta el mayor número de unidades motoras posible y seguramente esto está en consonancia con la contracción y fuerza de contracción de ese músculo, ¿no? Entonces, esta es otra forma de ir valorando también la capacidad de activar unidades motoras, ¿no? Esto es un trazado normal
¿no? En ciertos problemas de neuropatías, sobre todo con lesión axonal, los trazados son pues incompletos, solamente se pueden apreciar algunas unidades motoras y lógicamente la pantalla suele verse pues más ralita, ¿no? Con menos unidades motoras. Muy bien. Si tuviesen alguna pregunta,